Un cordial saludo a ti, fanático que consume nuestro contenido en este tu canal, Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. Si te gustan estos contenidos que estamos haciendo a diario, por favor, suscríbanse en este canal, denle likes y denle una stoner ahí a la campana y vamos a compartir estos videos para que la comunidad del Old School Wrestling siga creciendo. Hoy es 18 de julio del año 2025 y es un día muy especial porque hoy es el cumpleaños número 77 del eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Y hoy, para hablar de la carrera de Carlos Colón y de momentos trascendentales en su carrera como luchador profesional, tenemos a nuestro amigo Benji Torres. Saludos, Benji, ¿cómo estás? Saludos, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Carlos Colón, su cumpleaños número 77, eh, uno de los luchadores más trascendentales en la historia de nuestra lucha libre nacional y tiene su legado también internacionalmente. Me gustaría, Benji, que tú me hablaras sobre cómo fueron esos comienzos de la carrera de Carlos Colón en la lucha libre. Sí, Carlos, 1966 aproximadamente, entrenado por el argentino Barbarroja, que tuvo responsabilidad en carreras de muchos luchadores latinos, área este de los Estados Unidos, los territorios de WWE, en aquel momento Capitol Wrestling, eh, los territorios de la IWA del señor Pedro Martínez, Canadá, esa área de Stampede Wrestling. Toda esa área este, noreste de los Estados Unidos fue donde Carlos más o menos empezó a desarrollarse y a brillar como estrella. Madison Square Garden ya con la WWF y diferentes territorios de la National Wrestling Alliance en aquel momento. Hasta que pues su nombre fue sonando y en 1973 todo el mundo sabe la historia junto a su gran amigo Víctor Llovica. Vinieron a Puerto Rico a formar una empresa llamada Capital Sports Promotions, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha, la original WWC. ¿Cuál de todos esos territorios que estuvo anteriormente Carlos Colón, tú crees que haya sido el que le dio ese empuje para decir quiero, ¿verdad? Quiero hacer algo en Puerto Rico, en mi patria, en mi país? Yo pienso que Canadá, según la historia, ahí fue que él conoció a Víctor Llovica y hicieron esa gran amistad. También el este de los Estados Unidos, ver esa comunidad boricua residente por allá que seguía la lucha libre. En aquel momento grandes boricuas eran las estrellas, Pedro Morales, Don Miguel Pérez, ya esta era una estrella establecida. Estaban en los Pininos Víctor Rivera, el Invader número uno con su nombre José González. Yo creo que eso fue parte de lo que ayudó combinado con la ausencia de una empresa fija. Sí, habían empresas en Puerto Rico, empresas dominadas por extranjeros. Yo creo que eso fue parte, ver el éxito de lo que era la lucha libre en la comunidad latina en Estados Unidos y el hambre y la ausencia de que aquí en Puerto Rico hubiese una compañía fija trayendo lucha libre con tan que podía tener éxito porque en ese momento mucho luchador boricua estaba dominando la escena en Estados Unidos y yo creo que eso fue parte de lo que hizo que Carlos tomara esa decisión. Creo que Canadá y el este de Estados Unidos fueron trascendentales en eso. Eh, Hablamos de campeonatos que Don Carlos obtuvo antes de llegar a WWC, a Capital Sport Promotion. Sí, Carlos Colón junto a Gino Caruso, un gran amigo de él, fue campeón internacional en parejas de Stampede NWA. Este es el territorio de Stu Hart, de los Hart, donde Carlos era bastante reconocido. Y ese campeonato es uno de los campeonatos más importantes de ese territorio, uno de los campeonatos más importantes en aquel momento de la National Wrestling Alliance, campeonato internacional de territorio Stampede, campeonato en pareja. Oye, algunos luchadores que Carlos tuvo experiencias conjuntas en Canadá también vinieron aquí a Puerto Rico, como lo Sí, fue Gino Caruso, el mismo Gil Hayes, él fue contendiente de Gil exacto. Hayes allá en Calgary. eh, y utilizó algunas puentes para traer luchadores de diferentes territorios en los que él estuvo, vinieron a Puerto Rico, a la Capital Sport Promotion. Eh,
Además de, entonces cuando él llega aquí a Capital Sport Promotion, abren en el 73, la incorporan, en el 74 empiezan con las carteleras. Este, ¿Qué títulos él ha obtenido? Bueno, Carlos Colón, campeón de Puerto Rico en múltiples ocasiones, eh, campeón de Norteamérica en pareja en 11 ocasiones, campeón de Norteamérica individual en 8 ocasiones. Es el luchador que más veces ha tenido ese campeonato. Fue campeón de la televisión en 4 ocasiones. También fue en sus comienzos de la lucha libre de Puerto Rico campeón mundial junior completo. Fue el primer boricua en tener ese campeonato, eso es otro dato, Derrotando a Dick Steinberg. derrotando a Dick Starbuck. En ese momento, 1973-74, tenían una gran rivalidad. Dick Steinberg se mantuvo viniendo a Puerto Rico por muchos años y Carlos se convirtió en el primer puertorriqueño en ser campeón mundial junior completo eh, en aquel entonces. También todos conocemos Carlos Colón, campeón mundial en 2 ocasiones y campeón universal. eh, Son prácticamente los 2 títulos más importantes que ha tenido Carlos Colón. También fue reconocido por la International Championship Wrestling. Esto es una empresa de la familia Saboldi en los 80. Esta empresa pertenecía o estaba afiliada a la NWA. Hubo una desafiliación de esta y ellos reconocían al que fuese campeón universal en aquel momento. Carlos defendió el campeonato universal en ese territorio, específicamente en el estado de Maine. Recordamos que tuvo una pérdida de este con Dory Funk, eh, pero Carlos fue reconocido como campeón mundial de la International Championship Wrestling, que ellos reconocían en aquel momento el campeón de WWC, que era el que ostentaba el campeonato universal. En aquel momento, Carlos Colón y luego el señor Dory Funk. Carlos, uno de los luchadores que más títulos ha ostentado en Puerto Rico, varios récords, como dijimos, récord con el campeonato universal, récord con el campeonato de Norteamérica en 8 ocasiones, y el primer luchador boricua en ser campeón mundial junior completo de WWC. Y también campeón mundial en pareja lo fue con grandes luchadores como lo Sí. fue José Rivera, Pedro Morales, el Invader eh, Y Miguel Pérez y Jr. Miguel Pérez Jr. Prácticamente, como dicen por ahí, montado. Campeón mundial en pareja con otros Hall of Famer como Pedro Morales, con el Invader número 1 y con José Rivera padre, prácticamente con la crema y nata de la lucha libre en Puerto Rico. Y campeón de Norteamérica en pareja en varias ocasiones con gente como Huracán Castillo padre, Eric Frolich, José Rivera y con Don Miguel Pérez Padre, entre otros, En 2 ocasiones. en 2 ocasiones. Con el Invader fue campeón de Con el Norteamérica Invader también. también, sí. Shift Thundercloud, Sí, Víctor exacto, Jovica. Víctor Llovica. Sí, 11 veces Pero campeón. es memorable esa parte con don José Miguel Pérez Padre. Prácticamente un pase de batón unidos pues, en un mismo campeonato. Sí. Todavía hay algunos videos que se ven por ahí de Sí, esa International Wrestling Association de Pedro Martínez y Einhorn, era el otro, Eddie Einhorn, sí, sí. Eddie Einhorn, que hay algunas luchas de ellos en pareja. Sí, Carlos, prácticamente hubo otros luchadores que sí, internacionalmente fueron mega estrellas, superestrellas, pero se mantuvieron básicamente en un territorio. No voy a decir nombres ni a entrar en controversia, pero Carlos tiene una diferencia a otros. Carlos viajó prácticamente todos los territorios. En la NWA estuvo en Florida Championship Wrestling, Southwest Championship Wrestling, que es la compañía de los Blanchard, Southeast Championship Wrestling. Luchaba regularmente para Jim Crockett, para Mid Atlantic, en aquella unión que hubo de Power Pro Wrestling, el Pro Wrestling USA, Ujú. que eran varias compañías, NWA, AWA y WWC. Cuando ustedes buscan las luchas de Carlos, All Japan, New Japan y la empresa que había antes de todas estas, que era la International Wrestling Enterprise, era una empresa bastante antigua en Japón, allí luchó Carlos Colón. En México, eh, para la empresa UWA, el Torreo de Cuatro Caminos, no todas las grandes estrellas del mundo han luchado ahí. Carlos logró luchar allí, haciendo pareja con la leyenda Canek, enfrentándose a Abdullah de Butcher, su enemigo que lo seguía hasta México.
y el perro aguayo. Pero bueno, Carlos luchó mundo entero. Japón en el Korakuen Hall, uno de los colisores más icónicos en cuanto a lucha libre se refiere en Japón. Eh, Carteleras pay-per-view como 1983, Starcade, Flair for the Gore Starcade, enfrentándose a Abdullah the Butcher. Uno de los Royal Rumble en el Arco Arena en California. Eh, Carlos viajó el mundo, las compañías más grandes, ahí estuvo Carlos Colón. Carlos Colón defendió el campeonato universal no solamente en Puerto Rico, Carlos Colón defendió el campeonato universal en territorios como Mid Atlantic, en Trinidad Tobago, en la South Atlantic Championship Wrestling. Yo creo que Carlos Colón fue la persona que abrió paso en aquel momento a los territorios a muchos luchadores. Su paso como luchador, como estrella, luego como promotor, ganándose una silla en la mesa de directores de la NWA, que eso no todos los promotores de los territorios estaban sentados en esa mesa y Carlos Colón estaba. Creo que Carlos Colón abrió muchas puertas a diferentes grandes estrellas de la lucha libre de Puerto Rico. oye, Benji, si nosotros fuésemos a catalogar 5 grandes momentos de Carlos Colón en la lucha libre, para ti, vamos a mencionar algunos, a ver si entre los dos llegamos a los 5. No necesariamente en orden, Ajá. obviamente el momento del campeonato universal, eso es un campeonato, eso es un momento pues, icónico que siempre va a ser recordado. Wow, aniversario 86, ese evento de las 3 noches del torneo por el campeonato universal. Eh, Carlos Colón derrotando al Sadistic Steve Strong, un luchador que aunque era una estrella, no era en mi opinión, el luchador más completo comparado con Carlos Colón, pero hizo estragos en Puerto Rico y la visión de la gente era que Carlos no podía derrotar a ese luchador. La participación de Carlos Colón en el Royal Rumble, que muchos podrán criticarla, pero en momentos donde la WWE no invitaba a luchadores de ninguna otra compañía, ahí estaba Carlos Colón. Eso da mucho que decir de las relaciones y de la importancia de Carlos Colón. En el 1990, 91 fue que fue esa lucha, si no me equivoco, 92. Eh, Royal el Rumble Royal donde Rumble, Carlos no, Colón. creo que el Royal Rumble del 93. En ese momento WWE no hacía pactos con nadie como está pasando ahora. Ahí estuvo el señor Carlos Colón. Eh, y yo creo que estos momentos de los 80, aquellas riñas con los vaqueros locos, Frankie Lane y Dodge Mantel. 73. Y la tengo que poner también. Eh, la lucha de Carlos y Abdullah contra Brody Hansen, aunque no Mm, fue la mejor lucha en cuanto a lucha libre se refiere, lo que lograron en cuanto a récord de asistencia, creo que para mí son los momentos más icónicos de Carlos Colón en la lucha libre profesional. Y aparte, o sea, la lucha libre en Puerto Rico tuvo momentos monumentales, momentos un poquito más bajos, eh, donde a veces pues la fanaticada mermaba. Pero en 1998, Carlos Colón junto a Rey González llenaron el estadio Gran Bison en un aniversario. Carlos Colón ya prácticamente en el ocaso de su carrera todavía logró mantener la fanaticada. Y esto es una opinión mía que yo sé que va a sonar un poquito, mucha gente pues no le va a agradar. Eh, Siempre se ha criticado que los territorios, las familias los dominaban y ponían a los hijos de los dueños o a los dueños eran las estrellas. Sí, esto pasó mucho. Los Von Erich lo hicieron, los Gagner lo hicieron en la AWA, Carlos aquí, Baba en Japón, Inoki en Japón. Pero hubo territorios donde las familias no dominaron. Los Graham en la Florida y otros. Carlos Colón siempre estuvo al tope. Y hubo luchadores que lo secundaban, siempre era su segundo. Y se les dio la oportunidad. Eh, Carlos Colón siempre tenía que regresar. Sea, con el respeto a los que
tuvieron esa oportunidad, tú lo que tienes que ver era las casas. No lo que dijera gente que opinaba, las casas. Carlos se iba del ambiente por meses y no es que las casas se escocotaban, porque en los 80 ninguna casa se escocotaba, pero tú notabas la diferencia. Cuando Carlos regresaba era otra cosa. Se le dio oportunidad a muchos, no voy a mencionar nombres, solamente uno la aprovechó y ya prácticamente fue en el caso de su carrera. Carlos Colón marcó un iconato en lo que tiene que ver con la fanaticada de la lucha libre de Puerto Rico. O sea, y yo creo que luego del señor Carlos Colón, eh, sí hubo otros luchadores que mantuvieron eso por un tiempo, pero yo no creo que en ese sentido, ojalá y me equivoque algún día, ojalá y me equivoque, pero yo no creo que vaya a haber una persona que te llenara las casas, los estadios, tan fácilmente como lo hacía el señor Carlos Colón. Eso es una opinión personal. Yo, vamos a ver si yo llego a esos 5 momentos, porque hay más de 5 momentos, Sí, pero sí, mucho. de mi predilección, tengo que decirte que lo primero era cuando él hizo pareja con José Rivera y se enfrentaron a los hermanos Martel en el año 77. Hay una cartelera que se llama, le dicen por años, la pela del siglo. Y fue que Carlos Colón y José Rivera llegaron de, de una, ¿verdad? Aparatosa, eh, les dieron duro en esa, lo que se llamó la noche macabra, y estuvieron un tiempo fuera, regresaron, y en el Coliseo Roberto Clemente, eso mismo, le dieron la pela del siglo a los hermanos Martel. Un momento bonito en la lucha libre puertorriqueña. Te diría que ahí te cubro dos historias. La historia de cómo llegamos a tener el campeonato mundial de WWC y cómo culmina con el campeonato universal. Yo diría que esa es la mejor historia. Duró alrededor de 3 años, 3 4. años, En, sí. en- en cuando Abdullah llega con el campeonato, él lo gana, tiene diferentes rivales, se enfrenta la primera vez con Flair en el 82, pasan diferentes eh, cambios de mano en NWA, y no se da esa lucha hasta que se da en el aniversario 83. Luego se vuelve a dar con Flair, y al final, en el año 83, en diciembre, se da esa lucha por fin y Carlos se corona campeón universal. Eso fue una historia magistral. Sí. Y Carlos, lo bueno de que Carlos tenía era que tú podías verlo en cualquier tipo de lucha. Carlos te hacía unas luchas hardcore, la que estamos acostumbrados. Pero Carlos, cuando decía luchar al ras de la lona y aéreo, era otra cosa. O sea, Ujú. luchas de Carlos con Ric Flair, luchas de Carlos con las luchas que tuvo con Ronnie Garvin, luchas de Carlos con. Hay una lucha en territorio NWA contra un luchador de nombre Mike Jackson. Y esa lucha, tú ves esa lucha y no hubo ni siquiera un puño. Todo fue llaveo profesional. Para los que nos gusta ese tipo de lucha libre, fue algo fenomenal. Muchas luchas de Carlos que no necesariamente había sangre, no había hardcore, no había brutalidad, simplemente eran luchas, las patadas voladoras, la lucha aérea. Hay una lucha con Johnny Rodz, el boricua Johnny Rodz en WWE, que es tremenda lucha. Carlos tenía se acoplaba a cualquier tipo de lucha. Aquí venían luchadores salvajes a retarlo y también venían luchadores técnicos, los Tolly Blanchard, los Dorifón. Era eh, complacía a todo tipo de fanáticos. Sí, y cuando hablaste de ese Mike Jackson, en el 1988 lo trajeron de gira aquí, luchó con Sí, varios sí. luchadores rudos, recuerdo con Ron Starr, Ujú. con Hércules Ayala. Este, coincido contigo con esa rivalidad que tuvo con el Sadistic Strong. Fue una buena rivalidad luego de que Hércules Ayala se había ido de la empresa. Sí, Y también esa historia del 87 y 88, en los cambios de título entre Carlos y sí, Hércules sí, sí, Ayala, sí. lo catalogó como uno muy buenos y tremendos momentos. Y también pues esa rivalidad que tuvo con Abdullah de Butcher, que Sí, duró esa casi fue 30 años, la efímera, esa esa fue lucha. la que, la que, la que hizo a conocer a Carlos Colón prácticamente, la riña con Abdullah. Ahora, cuando tú te pones a mirar con quién Carlos se trepó al ring. O sea, estamos hablando de Hall of Famer,
megaestrellas con quien Carlos estuvo combatiendo, e incluso con los que no combatió, hizo pareja. Carlos hizo pareja con Andrés Gigante en Puerto Rico. Hay una lucha de Carlos, Andrés Gigante y Pedro Morales contra Tamba, Nagasaki y creo que Abdullah, si no me equivoco. Hizo pareja con Andrés Gigante, con Pedro Morales. Hizo pareja con Mil Máscaras en Puerto Rico, a quien enfrentó en Japón. Hizo pareja con Bobo Brasil. Hizo pareja con el Canek. O sea, con quien Carlos no combatió, hizo pareja. Y son nombres espectaculares. Yo creo que es bien difícil que en estos tiempos, y que me perdonen las luchadores de ahora, estamos en otros tiempos. Yo creo que es bien difícil que alguien se acerque a los nombres, o por lo menos a la importancia de los nombres con que Carlos se enfrentó en sus años de gloria. Y para culminar con esto, te pregunto, en tu opinión personal, ¿cuál tú entiendes que es el mejor legado que deja Carlos Colón a la lucha libre puertorriqueña? El haber abierto una plaza de lucha libre histórica en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico, en los años 70, 80, 90, junto a Estados Unidos, Canadá, Japón y México, eran las 5 plazas más importantes. Creo que todavía está ahí. eh, Hay que pues trabajarla un poco más para el fanático. No por el fanático, no para el fanático. Eh, el convertir la plaza de Puerto Rico en una de las plazas más importantes. Yo veía una entrevista hace poco de Ric Flair diciendo que si tú querías ser alguien en la lucha libre, tienes que ir a unos territorios. Mencionó el Garden WWE, mencionó NWA San Luis, mencionó Tokio, mencionó Australia NWA y mencionó Puerto Rico. Era donde las grandes compañías mandaban a entrenar a sus prospectos. Antes no había NXT, no había FCW, no había OVW. Venían a Puerto Rico, aquí los entrenaban, aquí los hacían, aquí los pulían y aquí se hacían estrellas. Aquí venían las estrellas más grandes y eso se lo debemos a Carlos Colón, quienes junto a otras personas como Víctor Llovica, Gorila Monzón, Víctor Quiñones y toda esa gente ayudaron a que Puerto Rico fuera el territorio que es. Eso ayudó a que otras empresas abrieran en Puerto Rico viendo eh, el talento que había y la oportunidad que había en Puerto Rico, pero eso se lo debemos al señor Carlos Colón como luchador que estableció la plaza y claro está, pues como promotor. Para mí ese ha sido el legado más grande que ha hecho Carlos Colón aquí, el establecer la lucha libre en Puerto Rico como parte de nuestra cultura, porque la lucha libre en Puerto Rico es parte de la cultura puertorriqueña. Estamos en otros tiempos que la gente no lo ve así. No hubiese habido un coliseo de Puerto Rico hace 2 años lleno con un Bad Bunny si no hubiera habido Capital Sport Promotion hace 30 años atrás. Eso yo se los garantizo. No es que no hubieran venido y no hubieran tenido éxito, hubieran tenido, pero la efervescencia no hubiera sido la misma. Tiene que haber un comienzo para que las cosas lleguen a un punto y para mí, Carlos Colón es el responsable de eso. Bueno, nosotros aquí en Museo de Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña queremos decirle a don Carlos un feliz cumpleaños número 77, que Dios lo colme de bendiciones, que siga disfrutando con su familia y nos debe Carlos Colón para un ratito más. Eh, Ha sido un placer tenerte aquí, Seguro que Benji, sí, seguro. hablando del legado de Placer el para mí. luchador más importante que ha tenido Puerto Rico. Abrió puertas, como tú dices, y un pionero de la lucha libre en Puerto Rico, don Carlos Colón. Eso es así. Eh, Muchas gracias. Seguro que sí. Fanaticada de la lucha libre, suscríbase a este su canal Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña para que comparta todo nuestro contenido histórico audiovisual a través de sus redes sociales. También estamos en Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña en Facebook y en Instagram como Historia de Lucha Libre _PR. Este es tu amigo Javier, Benji Torres y tenemos a John Rivera, el pulpo, en cámaras y controles, quien nos dice hasta un próximo contenido.